medianoche ya en Salamanca y allí nos recibe José Manuel González Rubines, codirector de la organización Cuba por Cuba. José Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Camilo, gracias por la invitación. Por favor, bueno, están pasando cosas y quiero que nos ayudes a pensar, a repensar y a entender lo que está pasando. Se me ocurrió que sería una buena idea, igual estoy equivocado, y resumí los escenarios posibles de lo que podría pasar en Cuba en los próximos meses, de acuerdo con lo que han dicho algunos politólogos extranjeros, cubanos, historiadores, líderes de la oposición, gente de diverso pelaje político. Y quiero ponerlo a tu consideración y que tú lo comentes si es posible. Pero antes, por favor, quisiera robarte un par de minutos para pasar un informe que tenemos de los servicios informativos de esta radio, de esta casa, y entramos a saco en el tema. ¿Te parece bien? Perfecto. Muchas gracias, Dan. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos. Cuba lanza señal de rendición y confirma que entra oficialmente en opción cero, una etapa de emergencia total, y volvió a culpar a Estados Unidos por el colapso energético y económico de la isla, mientras Trump confirma contactos directos con la isla. Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han dado un giro inesperado. El régimen cubano salió del silencio y anunció públicamente que está dispuesto a dialogar con Washington sobre cualquier tema, desde migración hasta seguridad, siempre sin presiones ni precondicionamientos. Eso sí, exigió que cualquier conversación se dé en igualdad y con respeto absoluto por su soberanía e independencia. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos. Este inusual gesto de apertura ocurre en medio de la peor crisis económica y energética que ha enfrentado la isla en décadas, con cortes de luz diarios, escasez de combustible y hospitales al borde del colapso. Díaz-Canel anunció que Cuba entra oficialmente en opción cero. Desde esa fecha, aquí no se recibe combustible en este país. Por lo tanto, tenemos problemas en la disponibilidad de combustible para garantizar no solo ya la generación eléctrica, sino actividades básicas, sobre todo que tienen que ver también directamente con la población. Por eso hoy se reunió el Consejo de Ministros para complementar estas directivas de gobierno para enfrentar el desabastecimiento agudo de combustible. Y aquí hemos tomado como referencia las indicaciones del comandante en jefe para periodo especial. ¿Se acuerdan las directivas del comandante en jefe para periodo especial de aquello que le llamamos opción cero? Están contempladas también, actualizadas, porque hay situaciones diferentes en esta directiva. Algunas fuentes analistas señalan que ese escenario crítico podría estar empujando a La Habana a buscar desesperadamente algún tipo de salida diplomática para sobrevivir. Por su lado, el presidente Donald Trump confirmó que su administración sí mantiene contactos directos con la dirigencia cubana para explorar un posible acuerdo, algo que Washington describe como conversaciones de alto nivel. Según Trump, el objetivo es evaluar si se puede llegar a algún entendimiento beneficioso para ambos países, especialmente ante la crisis humanitaria que se avecina en la isla si sigue sin combustible ni dinero. La situación ha sido intensa en las últimas semanas. Trump ha acompañado sus declaraciones con advertencias duras, ha presionado a países proveedores de petróleo para que corten suministros a Cuba y ha descrito a la isla como un desastre económico que está cerca del colapso total. En La Habana, mientras algunos funcionarios repiten que están abiertos al diálogo, otros han sido más cautelosos. La oposición internacional, incluida la presión de aliados como México para mediar, también empieza a pesar en este juego de alto riesgo diplomático.
La contradicción entre la aparente voluntad de diálogo y la insistencia en mantener intactas sus posiciones duras plantea una pregunta inquietante. ¿Es Cuba una isla dispuesta a negociar su supervivencia o simplemente busca ganar tiempo? Mientras tanto, Trump insiste en abrir la puerta a un entendimiento, pero con estrategias claras buscando lo mejor para el pueblo cubano. Seguiremos atentos al desarrollo de esta situación. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Bueno, escuchaban ustedes la voz cascada, agotada, del hombre más gris que ha aparecido en la política cubana en los últimos años, Díaz-Canel. José Manuel González Rubínez, codirector de Cuba por Cuba. La primera lectura que tú haces de esto que ha dicho Díaz-Canel, que es como no decir nada prácticamente. Bueno, tú lo acabas de responder, no ha dicho nada. Ese hombre es gris como una piedra. Además, yo compartí hace un rato en mis redes que las cosas uno debe tomarlas como son. Un espectáculo de títeres uno no lo puede ver como una puesta de Royal Ballet de Londres, porque no lo es. O sea, son cosas distintas. Lo que nosotros vimos fue una puesta en escena de un poder que se quiere pintar como poder, pero no lo es. Lo que presumiblemente esté decidiendo el futuro del país no es lo que nosotros vimos en esta puesta en escena que se hizo, que se transmitió por la televisión nacional, sino lo que tú comentabas hace un rato que reportaba el diario español ABC, que ha sido además un comentario que lleva días. Nosotros no sabemos hasta qué punto eso es cierto, está hasta un lado o hasta otro, porque ellos han sido siempre muy buenos negociando en secreto. Recordemos, por ejemplo, el reconocimiento de Naciones Unidas, que si bien no nos tomó a todos de sorpresa, porque se olía algo en el ambiente, pero la magnitud real del asunto sí fue una sorpresa para muchos, el día incluso que se anunció y demás. Entonces, esto que nosotros vimos hoy, que además, como bien señalas, es una puesta en escena gris, con periodistas, fíjate, es muy llamativo, todos los periodistas son de medios controlados por el Partido Comunista o Rusia. O de la agencia Sinua, que es China, de Rusia Today, que es rusa, y un periodista de Telesur que estaba sentado y que hasta donde vi no intervino. O sea, y además todos cubanos. O sea, no había, hasta donde pude ver, ningún extranjero. Incluso por ahí se comentaba, había alguien que había hecho un análisis del reloj de Arlín Rodríguez de Ribet que tenía una hora distinta. O sea, posiblemente incluso esto no fue en vivo. Además, era evidente que estaba preparada porque Díaz-Canel, que no tiene ningún tipo de habilidad para comunicarse, miraba constantemente sus tarjetas donde tenía las preguntas y quizás incluso tuviera esbozada la respuesta. O sea, esto es una puesta en escena. Lo que de verdad donde de verdad se está dirimiendo el futuro de Cuba, no es en este escenario, es en otro completamente distinto, y no son con estos jugadores, son como otros jugadores diferentes que además no salen en este tipo de cosas. De otras ligas, jugadores de otras ligas. José Manuel, ayúdanos a entender quién es Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro, que estaría negociando en México con los agentes de la inteligencia estadounidense, según el diario español ABC, que reitero, dentro de la prensa española es un diario que tradicionalmente ha estado muy bien informado sobre el tema de Cuba. Bueno, Alejandro Castro es el hijo de Raúl Castro y de Vive Espín, lo cual ya le da para ellos una validación no del 100%, sino del 200%. Sí, tiene un arete, como decían los griegos. Exacto, es parte de la familia real, y ellos siempre se han cuidado mucho de que su negocio, que es Cuba, o su finca particular, quede entre ellos. Entonces, ¿quién más confiable que el hijo, que además es general también, que ha tenido cargos importantísimos y además ha sido siempre un hombre de una discreción tremenda? O sea, una persona que al menos yo no recuerdo haberlo escuchado nunca en televisión hablando sobre nada. Entonces, esta persona es la persona que supuestamente está en representación no de Cuba, porque para que estuviera en representación de Cuba tuviéramos que haberlo escogido, sino en representación del régimen cubano, que es una cosa muy diferente. Y si te fijas esto que te decía de la familia, o sea, ¿quién era el que presidía Gaesa, que creó ese monstruo gigantesco? Un yerno. ¿Quién es uno de los hombres que ahora, desde la estructura política, pinta bien como para ser uno de los posibles sucesores? El hombre que ha ido a negociar la deuda que sustituyó a Cabrizas, que es un sobrino nieto. O sea, al final, la cosa siempre queda en familia, ¿no? Porque bueno, para eso son los negocios familiares. Sí, dinástico. Absolutamente. José Manuel González Rubínez es el codirector de Cuba por Cuba y ahora nos va
a comentar algunos de los escenarios posibles que yo he reunido, de acuerdo con informes de prensa que he leído, artículos. Ojo, debo decir que he hecho una selección de todo pelaje político, ¿eh? Periódicos de derecha, periódicos de izquierda, gente de la ultra, gente de extrema, en fin, para a ver si podemos entender esto. El primer escenario, José Manuel, algunos apuestan por una transición ordenada, otros por un desenlace rápido, otros dicen que el colapso del régimen es la única salida, hay gente que no cree posible una transición ordenada y pacífica. ¿Cómo tú crees que puede pasar en ese país nuestro? ¿Qué puede pasar? Esto es una pregunta un poquito especulativa, que a mí me da grima hacerla, pero bueno. Sí, es completamente especulativa. Esto es futurología. Sí, me da pena. Perdóname, de ponerte en este trance, en este jardín. No te preocupes. Al final, una de las cosas que tienen que hacer las ciencias sociales también es un poco prevenir lo que pueda pasar, ¿no? Con esto tenemos que definir primero dos cosas. Pues tú decías que lo habías buscado en periódicos, en medios de derecha, de izquierda, de donde sea. Esta cuestión ideológica un poco debe quedar aparte cuando vamos a hacer un análisis concreto de la realidad, porque hay una cosa que es el deseo y otra cosa que es la realidad. Y la política es el reino de lo posible, no el reino del deseo. Exacto. A mí, si tú me preguntas qué cosa es lo que yo quisiera que pase, pues yo quisiera que desaparecieran, que mañana nosotros despertáramos con la noticia de que ninguno de ellos existe ya, que se los llevó un ovni a Júpiter, me da igual, y que de pronto va a haber un gobierno democrático en el país que va a echar a andar la democracia y todo lo que lleva implícito esto. Me preguntas qué posibilidades tiene de que eso suceda. A mi entender, cero, absolutamente. Entonces, ¿qué cosa puede suceder con lo que hay y cómo está el tablero político? Lo más probable que suceda, hay dos escenarios que son los más probables. Uno, que hay un refuerzo de una continuidad autoritaria, o sea, que el poder se atrinchere y permanezca tal cual usando la represión, aun cuando el país esté al borde del colapso, lo cual podría también abrir paso a un escenario posterior, que es el del abierto colapso, porque todavía el país puede estar peor de lo que está. O sea, sí, claro, a nosotros claro. Siempre nos parece que en ese sótano no hay más pisos, pero sí, hay más pisos hacia abajo. Y el otro escenario que a mí me parece muy probable es el escenario de las reformas moderadas, que el propio régimen, a partir de las presiones de la administración Trump y demás, negocie determinadas reformas, sobre todo de corte económico, y eso quizás airee un poco la economía del país, sobre todo en dependencia de hasta qué punto se logre negociar determinadas cuestiones con los Estados Unidos, y ese puede ser uno de los escenarios. Otro escenario puede ser, viendo cómo está la situación y entroncándolo con el escenario anterior, puede ser el escenario del colapso, que suceda, por ejemplo, veamos que comienza a suceder con lo que pasó en Nepal, que es básicamente lo que sucedió en Cuba el 11 de julio, pero sostenido en el tiempo y con cierta organización, eso haga colapsar el gobierno y de ahí pueda venir dos escenarios, o un escenario de caos, o un escenario de caos prolongado, crisis humanitaria y demás, o un escenario en el que se pueda formar un nuevo gobierno que avance de alguna manera. Estas cosas siempre son muy complejas, sobre todo porque en el caso cubano hay una oposición muy fragmentada, una oposición que en Cuba está compuesta más que por un movimiento opositor, por figuras de oposición, y en el exterior hay organizaciones de oposición, pero personas que no conocen Cuba desde hace 30 años. Entonces, si te fijas, por ejemplo, la estrategia seguida por la administración Trump en Venezuela fue la de dejar a una persona del régimen frente al Estado. ¿Eso funcionaría en Cuba? ¿Esa opción? Eso funcionaría en Cuba si tú encuentras quién es la persona dentro del régimen que se puede encargar. Porque esto que hizo la administración Trump se explica de una manera muy práctica. O sea, te puede gustar o no, pero lo que hizo la administración Trump fue poner al frente a una persona que hiciera funcionar el Estado. O sea, que mantuviera el Estado funcionando, que fuera reconocida por determinadas fuerzas y que fuera capaz de mantener el Estado funcionando. Eso, por ejemplo, María Corina Machado no lo puede hacer. María Corina Machado es una persona que tiene la legitimidad democrática que le otorgó el pueblo venezolano, María Corina Edmundo, pero es una persona incapaz de hacer
andar el Estado, porque es el Estado chavista. O sea, no Claro. olvidemos que ese es el régimen chavista, que tiene, además, el Estado, nosotros por lo general, Hollywood ha moldeado nuestra manera de ver la realidad. Y nosotros vemos las películas de Hollywood donde cae el dictador y al otro día el país Sí, florece. pero Eso no no es funciona. así. Recordemos Irak, Bueno, Afganistán, recordemos. exacto, exactamente. Eso no funciona de ese modo porque además las dictaduras, como las democracias, como cualquier sistema, tienen nodos de poder. Y el hecho de que tú sustraigas el nodo de poder que está en el extremo superior, que en este caso fue Maduro en Venezuela, no hace que el resto de los nodos de poder cambie de pronto. Claro. Entonces, por eso es que hubo que colocar en el centro una persona que el resto de los nodos más o menos le respondiera. Ella ya ha hecho su limpieza. ¿Eh? En Cuba lo que sucede es que hasta ahora no está identificada esa persona. Yo no sé si los servicios de inteligencia norteamericanos lo tengan identificado, ¿eh? Porque nosotros a Delcy Rodríguez la identificamos como esa persona cuando de pronto hizo lo que hizo. Es verdad. Antes no, Nadie antes apostaba no por estaba, eso. Nadie apostaba por eso, es para, verdad. para nada, antes no estaba. Entonces, puede que, como se dice en buen cubano, nosotros tengamos un gallo tapado en Cuba. Claro, puede suceder. Eso, la CIA la CIA probablemente lo sepa. Nosotros podemos especular, mencionar un nombre u otro, pero saberlo es muy complejo. Oye, José Entonces, Manuel, todo hay, esto lo complejiza. hay otro escenario posible o otra percepción de la situación y es la que ha hecho un opositor, digamos, moderado. Él dice que el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos obstaculizaría la transición política hacia la democracia en Cuba. ¿Cierto o falso? El asunto es que, bien, tú usas la fuerza para sacarlos a todos. Después, ¿qué haces? Claro, el día después, ¿qué pasa? Exacto, Ese es exacto. el tema. Ese es el tema. Si tú me dices, nosotros vamos a usar la fuerza y mira, tenemos esto de esta forma, está diseñado así, es que incluso, ok, tú usas la fuerza, bien, lo sacaste. Tú tienes que tener un recambio, que el recambio bien pueden ser moderados dentro del régimen, o puede ser, no sé, quizás alguna figura de oposición que se apalanque mucho con ayuda internacional para que eche a andar el país, pero tú siempre tienes que tener un después. O sea, las transiciones, digamos que la transición soñada que describen los politólogos como la mejor transición, es la transición que ocurre entre las fuerzas moderadas del régimen y las fuerzas moderadas de la oposición. Esa fuerza, y cuando digo esto de moderado, es la fuerza que sabe que pragmáticamente tiene que establecer una relación de diálogo, aun cuando eso te pueda resultar lo más asqueante del mundo. No, no, por Porque supuesto. Pensemos en España, como se hizo en España. justo, Concesiones, acuerdos y una especie de contrato social que se improvise. exacto. Justo esa transición es la transición, digamos, que modélica respecto a eso. Pero aquí, por ejemplo, tenemos al lado la transición de Portugal, que es una transición parecida. Los militares sacan al régimen del poder y después, con las fuerzas democráticas, pues se pacta una transición y llega Portugal a la democracia. Esa es la mejor, pero tú tienes que tener esa fuerza moderada que poner. O sea, eso no es voy a desembarcar o voy a sacarlo, voy a extraerlo, Claro. porque sí, fíjate, volvemos de nuevo al caso venezolano. Sí, a Maduro llega, lo extrajeron como si fuera un tumor maligno. Ah, pero ahí estaba la segunda. Ahí no se improvisó. Ahí no se buscó a ver quién es el que el otro día va a ocupar. Ahí estaba ya la persona que iba a ocuparlo, que además los servicios de inteligencia norteamericanos la tenían muy identificada y de hecho llevaban trabajando con ella un tiempo, como ahora ha ido saliendo poco a poco eso. Entonces, Oye, y una ¿En mutación Cuba está eso? No lo sé. y una mutación autoritaria al estilo de China o digamos al estilo de Vietnam, ¿podría ser? Yo creo, te repito que es súper complejo esto, pero a mí me parece que a ellos ya se les pasó el arroz para hacer eso. Ya no pueden, ya, te Yo entiendo. creo que no, porque al final hay una cuestión con con inversión tanto extranjera como la propia, como la interna, y es que tú tienes que tener una cosa que en el régimen cubano no ha habido nunca, que es seguridad jurídica. O sea, cuando tú te pones, por ejemplo, a ver lo que dicen algunos inversores europeos sobre por qué no va a invertir más en Cuba, lo primero que señalan es la falta de seguridad jurídica. Lo que hoy en Cuba está bien, mañana no está. Y mira, yo no voy a invertir mi dinero en un lugar donde mañana puede eso desaparecer.
el régimen cubano no ha logrado ni un poco cimentar eso, que sí lo que sí lo lograron los chinos y sí lo lograron los vietnamitas. Entonces, a mí me parece que en este punto de desprestigio, además también vamos a ver lo otro, en este punto de colapso sistémico, en Cuba no hay infraestructura. O sea, tú vas a invertir, ¿qué? Porque siempre dicen, no, que vengan las empresas. Sí, ok, vienen las empresas. ¿Y las empresas con qué electricidad se abastecen? ¿Con qué abasto de agua? ¿Con qué con qué mano de obra? Si en Cuba ya no queda casi nadie, la mano de obra preparada se ha ido casi toda. Tenemos una población famélica. En Cuba no hay líneas férreas, no hay carreteras. Entonces, sí está bien, invierto. ¿En qué? Entonces, eso a mí me parece, te repito, que ese tiempo fue quizás el tiempo de 2018, cuando ellos se pensaron una nueva constitución, cuando hubo ese aire de esto se puede hacer. Yo creo que ese fue el último momento en que ellos tuvieron ese tiempo y pasaron el punto de no retorno, y yo creo que ahora no lo veo posible, la verdad. Una última percepción, José Manuel. Oye, muchas gracias, que estoy abusando de tu generosidad y es medianoche allá en Salamanca ya. No, Hay alguien que dice, el punto de partida no está en Washington, sino dentro de la isla. Bueno, yo eso lo he dicho, lo digo casi todos los días de mi vida. De hecho, ayer en una publicación que hice en mis redes sociales, lo dije, mira, las conversaciones que pueden estar teniendo la administración Trump con Alejandro Castro o con Santino y Torero, me da igual con quién la está teniendo, son conversaciones de la élite. La élite habla un idioma que no es el nuestro, porque sus intereses no son los nuestros. Exacto. Al final, nosotros, y cuando digo nosotros digo el pueblo de Cuba, podemos ser o un daño o un beneficio colateral, pero no más que eso. Yo creo que la solución de Cuba está en que en esta ecuación en la que ahora solo se habla de dos actores, que es el régimen cubano, la administración Trump y la gran víctima que es el pueblo de Cuba, yo creo que en esta ecuación falta que esa víctima de pronto se dé cuenta que tiene que hacer algo y ser más que víctima, actor. Y en esto considero que deberían desaparecer las fronteras ideológicas en virtud de un objetivo común. Es el objetivo de, estamos contra la dictadura, no me importa si eres de izquierda o de derecha, ya tendremos tiempo en democracia de pelearnos y de que tú hagas tu partido y yo opositarlo, pero ahora tenemos este objetivo, entonces usted no es otra cosa que mi compañero de lucha. Nosotros no hemos logrado hacer eso. Yo confío en que lo lograremos porque si ahora con estos sacudiones no lo logramos, pues nos dormimos definitivamente. Estaríamos condenados a 100 años de soledad, como decía el Gao, ¿no? Oye, José Manuel, qué placer tenerte, qué placer hacer radio con una persona como tú, chico, de verdad. Encantado, a mí también me ha gustado mucho. Yo nunca he hecho mucho radio, pero ha sido muy cómodo también. Oye, muchísimas gracias, José Manuel González Rubínez, codirector de Cuba por Cuba. Muchas gracias y feliz noche, feliz madrugada en Salamanca, España. Para servirte. Nos vemos. Nos vemos.